Hola, debo comenzar con unas disculpas a los hinchas, los jugadores, las directivas del poderoso Deportivo Independiente Medellín, glorioso subcampeón del fútbol colombiano. Pero no, aunque también porque el glorioso y nunca bien ponderado Santafecito lindo les haya arrebatado lo que ya creían que era suyo en una épica final en el Atanasio Girardot del pasado domingo. Pero en el anuncio del primer partido de la final del pasado martes aquí en el Campín, decidimos cambiarle el nombre al poderoso y nada menos que en la portada del periódico impreso de ese día. Cualquiera entiende que el DIM, como más se le conoce, viene de las siglas de su nombre corporativo, Deportivo Independiente Medellín. Pero algún desalumbrado o desalumbrada decidió aquí escribir el Atlético Medellín. Les juro que no fue una jugadita aquí del director para bajarles la moral, aunque si sirvió para eso, pues hasta se excusaría el error. Mentiras, disculpas a los poderosos y otra vez les tocará a ustedes. Y poderosa fue también la reacción que pasó de la crítica serena, incluso de un columnista de este diario, al bodegazo más ramplón de los malquerientes de siempre. Porque por allá en un gancho de una nota, y por lo tanto en el trino, de una nota del registro de la reacción del ministro de Justicia a la revelación esta de unos audios del ex canciller Leiva hablando de sus maquilaciones golpistas contra el ex jefe, su ex jefe, el presidente Petro, y no hablábamos de que Leiva estaría promoviendo un golpe de Estado, sino que allí decía en ese gancho, gestionando la salida de Petro de la presidencia. No les niego que hubo algún nerviosismo aquí con la avalancha de críticas y insultos en las redes, insinuando que estábamos tratando de tapar y de bajarle la caña a un hecho tan grave. Pero al final decidimos que no daba para salir corriendo a modificarlo en realidad. Ni esa era la idea, ni el artículo utilizaba eufemismos, ni mucho menos, ni los varios artículos sobre esa noticia durante el día buscaban sacarle el rabo al asunto. Otra cosa es que no estuviéramos sintonizados con la versión oficial de un complot en marcha y un golpe de Estado andando o con alguna opción de ejecutarse. Grave es, sin duda, el escándalo por antidemocrático y mucho más viniendo de un exministro de Estado, y a quienes quedaron con alguna duda sobre nuestra posición, pues ahí quedó muy clara en el editorial del martes, que por si acaso se escribió antes de esa avalancha de críticas. Pero pensar que Álvaro Leiva, que hace apenas un par de años estaba defendiendo que a través del acuerdo de paz con las FARC se podía convocar a una constituyente para que el presidente Petro se quedara en el poder, pues que ahora tiene él el poder y la entidad para montar un complot que pudiera llevarse a suceder un golpe de Estado con base apenas en esos audios, pues es realmente una utilización política de ese hecho. Aunque, ya les digo, es grave, sin duda, y no exonera a los eventuales protagonistas, y eso pues más o menos es lo que decimos en ese editorial de claro y definitivo rechazo a lo que sucedió. Una lástima sí fue que el domingo presentamos una infografía, lo más bacana la verdad, contando la historia del Mossad israelí, pero la fuimos embarrando, como bien lo señaló en su jalón de orejas @CarlosHistórico. En el recorrido cronológico de las acciones del Mossad entre el 91 y el 2007 se nos coló repetida una de 1962. Y para colmo, @CarlosHistórico se encontró también en esa misma infografía un palabro, Garbialdi, que fue como llamamos la famosa Operación Garibaldi en la Argentina. Y así, con esa primera, llegamos a los palabros de don Jairo Alberto, paisa él, y me parece además entender que hincha del Medellín, porque puso el grito en el cielo con aquel Atlético Medellín del que les hablé al comienzo. Con ese nos pescó 24 palabras inventadas en el periódico impreso de esta semana. Suena una cifra que baja el promedio, pero ojo, que hay trampa aquí sí, porque don Jairo Alberto ha estado un poco atareado y no alcanzó a mandarlas del fin de semana y del festivo. No estuvieron tan graves tampoco, pero escogí por ir en un titular
un error de concordancia que es bastante común. Además, apostarles a las ideas, debería decir ese título, pero escribimos apostarle en singular a las ideas en plural. Si son varias ideas, a ellas les apostamos. Bueno, no es más, nos vemos. Y que viva el glorioso Santa Fe, campeón del fútbol colombiano.